Hay una verdad que muchos creyentes descubren demasiado tarde. El enemigo procura sembrar miedo antes que derrota. Porque cuando una persona vive convencida de que está sola, de que Dios la ha abandonado o de que las circunstancias tienen la última palabra, comienza a caminar con el corazón encogido, aunque Cristo ya le haya abierto el camino de la victoria. Y quizá esa sea la batalla más silenciosa de todas. No siempre empieza con una tragedia. A veces comienza con una duda, con una noche de ansiedad, con una oración que parece no recibir respuesta. Pero la Escritura nos invita a mirar más allá de lo visible, porque existe una realidad mucho más profunda que apenas estamos comenzando a descubrir. Desde el principio de la historia bíblica, Dios nunca quiso que sus hijos vivieran dominados por el temor. Cuando el pecado entró en el mundo, también entraron la culpa, la muerte y la separación. El ser humano perdió aquello para lo que había sido creado, caminar en comunión perfecta con su Creador. Sin embargo, incluso en ese momento de oscuridad, Dios anunció que llegaría un Salvador. La esperanza nació antes de que el juicio terminara. El amor habló antes que la desesperación. Y esa promesa atravesó generaciones hasta cumplirse en Jesucristo. Muchos imaginan la cruz únicamente como el lugar donde Jesús sufrió. Pero el cielo la contempla de una manera completamente distinta. Allí donde el mundo vio derrota, Dios estaba conquistando la victoria más grande de toda la historia. Lo que parecía el triunfo del mal fue, en realidad, el momento en que el reino de las tinieblas comenzó a derrumbarse para siempre. Cada clavo, cada herida y cada gota de sangre anunciaban que el poder del pecado tenía fecha de vencimiento. El apóstol Pablo escribe en Colosenses 2 que Cristo canceló el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Después añade algo extraordinario. Despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Esa imagen pertenecía al mundo romano. Cuando un rey vencía a otro, lo llevaba cautivo delante de toda la ciudad para demostrar que su autoridad había terminado. Pablo utiliza esa escena para revelar una verdad eterna. Jesucristo no simplemente resistió al enemigo, lo venció completamente. Esa diferencia cambia la manera en que vivimos la fe. Muchos oran como si estuvieran intentando convencer a Dios de intervenir, pero el Evangelio anuncia algo mucho mayor. El Padre ya intervino enviando a su Hijo. La batalla decisiva ya fue peleada. Ahora el creyente vive desde la victoria de Cristo, no tratando de fabricar una victoria propia. Y cuando esta verdad desciende del entendimiento al corazón, la paz comienza a reemplazar el miedo. Quizá recuerdes aquel momento en el que los discípulos regresaron llenos de entusiasmo después de haber sido enviados por Jesús. Contaban maravillados que hasta los espíritus inmundos les obedecían. Sin embargo, el Señor dirigió inmediatamente su atención hacia algo todavía más importante. En Lucas 10:20 les dijo que no se alegraran principalmente porque los espíritus se les sujetaban, sino porque sus nombres estaban escritos en los cielos. Es como si Jesús estuviera diciendo, la autoridad que reciben no nace de ustedes, nace de la relación que tienen conmigo. Eso sigue siendo cierto hoy. La verdadera fortaleza del creyente jamás depende de su personalidad, de su experiencia o de sus emociones. Hay días en los que nos sentimos fuertes y otros en los que apenas encontramos fuerzas para levantar una oración. Pero la autoridad de Cristo permanece inalterable. Él no cambia cuando cambian nuestras circunstancias. Su fidelidad no depende de nuestro estado de ánimo. Y precisamente por eso podemos descansar incluso cuando todavía no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Piensa por un momento en Pedro caminando sobre las aguas. Mientras mantuvo la mirada en Jesús, ocurrió lo imposible. Pero cuando comenzó a contemplar el viento y las olas, apareció el miedo. Las circunstancias no habían cambiado. Lo único que cambió fue el lugar donde estaba puesta su atención. ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? Observamos las noticias, los problemas económicos, la enfermedad, las decepciones familiares o las incertidumbres del futuro, y poco a poco olvidamos mirar al Salvador que sigue extendiendo su mano. Quizá hoy alguien escuche estas palabras sintiéndose cansado. Tal vez has orado durante semanas sin ver cambios. Quizá cargas preocupaciones que nadie conoce. Es posible que incluso hayas comenzado a preguntarte si Dios realmente escucha tus oraciones. Si ese es tu caso, quiero recordarte algo que la Biblia repite una y otra vez. La ausencia de respuestas inmediatas nunca significa la ausencia de Dios. El Señor suele estar obrando precisamente cuando nuestros ojos todavía no pueden percibirlo. Hebreos declara que Jesús destruyó, por medio de su muerte, a que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a todos los que por el temor vivían durante toda la vida sujetos a esclavitud. Observa cuidadosamente el orden.
Primero destruye el dominio del enemigo, después libera a su pueblo del miedo, porque el temor es una de las cadenas favoritas del adversario. Un corazón lleno de miedo deja de confiar. Un corazón lleno de confianza comienza a experimentar la paz que solo Cristo puede dar. Eso no significa que el creyente nunca enfrentará dificultades. Jesús fue completamente honesto cuando dijo, «En el mundo tendrán aflicción». Pero inmediatamente añadió, «Confíen, yo he vencido al mundo». No prometió una vida sin batallas. Prometió su presencia en medio de ellas. Esa diferencia transforma por completo nuestra perspectiva. Ya no caminamos preguntándonos si Dios será suficiente. Caminamos recordando que Él ya demostró ser suficiente en la cruz. Quizá la mayor victoria espiritual comienza precisamente aquí, cuando dejamos de definir nuestra vida por aquello que tememos y comenzamos a definirla por aquello que Cristo ya hizo. Porque el Evangelio no comienza con nuestras debilidades, comienza con su poder. No comienza con nuestros fracasos, comienza con su gracia. No comienza con la oscuridad que aún vemos, sino con la luz que ninguna oscuridad podrá apagar. Y, sin embargo, esta es apenas la primera puerta de camino, porque comprender la autoridad de Cristo conduce inevitablemente a una pregunta mucho más profunda. Si la victoria ya fue obtenida en la cruz, ¿cómo puede esa victoria hacerse realidad en la vida cotidiana del creyente? La respuesta se encuentra en un símbolo que atraviesa toda la Biblia, desde la primera Pascua hasta el Calvario, y cuyo significado transforma para siempre la manera en que entendemos la protección, la redención y el amor de Dios. Pero esa revelación pertenece al siguiente paso de nuestro viaje espiritual. Hay símbolos que atraviesan toda la Biblia como un hilo invisible. Aparecen en las primeras páginas del Génesis, recorren la historia de Israel, se hacen más claros en los profetas y alcanzan su significado perfecto en la cruz de Cristo. Uno de ellos es la sangre, no como un elemento de temor, sino como la expresión suprema de una vida entregada por amor. Quien comprende este misterio deja de mirar la cruz únicamente como un recuerdo del pasado y comienza a verla como el fundamento permanente de su esperanza. Vivimos en una cultura que suele asociar el valor de una persona con sus logros. Si alguien fracasa, siente que ha perdido su identidad. Si comete errores, piensa que Dios ya no puede usarlo. Si atraviesa una temporada difícil, imagina que el Señor se ha alejado. Pero el Evangelio rompe completamente esa lógica. Nuestra seguridad nunca descansa sobre lo que somos capaces de hacer por Dios. Descansa sobre lo que Cristo ya hizo por nosotros. Mucho antes de que Jesús naciera en Belén, Dios estaba preparando a su pueblo para comprender el significado de su sacrificio. En el libro del Éxodo encontramos una de las escenas más conmovedoras de toda la Escritura. Israel había vivido durante siglos bajo la esclavitud en Egipto. Eran años de opresión, de lágrimas y de una aparente ausencia de esperanza. Sin embargo, el Señor anunció que había llegado el momento de liberarlos. La última plaga sería diferente a todas las anteriores. Esa noche cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y colocar su sangre sobre los postes de la puerta de la casa. A simple vista, aquello parecía un acto sencillo, pero escondía una verdad que solo siglos después sería comprendida plenamente. Cuando el ángel pasara por la tierra, no observaría la fuerza de quienes estaban dentro de la casa. No evaluaría sus méritos ni su perfección. Vería la sangre y seguiría de largo. ¡Qué imagen tan poderosa de la gracia! Aquellas familias no fueron protegidas porque nunca hubieran cometido errores. Fueron protegidas porque confiaron en la palabra de Dios y obedecieron lo que Él había ordenado. Esa noche la sangre habló más fuerte que la culpa. La misericordia habló más fuerte que el juicio. Y el Señor comenzó a conducir a su pueblo hacia la libertad. Sin embargo, aquella Pascua solo era una sombra de algo infinitamente mayor. Cuando Juan el Bautista vio acercarse a Jesús, pronunció una declaración que cambió la historia. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». No dijo simplemente que Jesús enseñaría un nuevo camino. No dijo únicamente que realizaría milagros extraordinarios. Lo presentó como el verdadero Cordero anunciado desde siglos atrás. En ese instante todas las piezas comenzaron a unirse. La sangre sobre las puertas de Egipto señalaba hacia la sangre derramada en el Calvario. La liberación de la esclavitud física anunciaba una liberación mucho más profunda, la esclavitud de pecado. Y la esperanza de Israel encontraba su cumplimiento definitivo en Jesucristo. El escritor de Hebreos explica que la sangre de animales nunca podía quitar completamente el pecado. Aquellos sacrificios debían repetirse una y otra vez porque eran solamente una preparación. Pero cuando Cristo se ofreció a sí mismo, realizó un sacrificio perfecto,
suficiente y eterno. Ya no hacía falta otro. Esa es una de las noticias más extraordinarias del Evangelio. No vivimos intentando completar una obra incompleta. Vivimos descansando en una obra terminada. Cuando Jesús exclamó desde la cruz, «Consumado es», no estaba pronunciando palabras de derrota. Estaba anunciando que el precio había sido pagado completamente. Nada quedó pendiente. Ninguna deuda permaneció abierta. Ningún pecado quedó fuera del alcance de su gracia para quien se arrepiente y cree. Sin embargo, muchas personas siguen viviendo como si todavía tuvieran que ganar el amor de Dios. Piensan que si oran lo suficiente, Dios finalmente los aceptará. Que si sirven más, entonces se los mirará con agrado. Que si nunca vuelven a fallar, quizá algún día puedan sentirse dignos. Pero la cruz responde con ternura a todas esas cargas. Cristo no murió porque nosotros fuéramos dignos. Murió precisamente porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. La salvación siempre comienza con la iniciativa de Dios. Siempre comienza con su amor. Siempre comienza con su gracia. Quizá recuerdes al hijo pródigo de la parábola de Jesús. Después de desperdiciar toda su herencia, decidió regresar a casa convencido de que ya no merecía ser llamado hijo. Preparó un discurso lleno de culpa. Pensaba pedir únicamente un lugar entre los jornaleros. Pero mientras aún estaba lejos, el padre corrió hacia él. No esperó a escuchar una explicación. No exigió una lista de buenas obras. Lo abrazó. Lo vistió. Le devolvió el anillo. Preparó una fiesta. Así actúa nuestro Padre Celestial. La cruz demuestra que Dios no recibe con frialdad a pecador arrepentido. Lo recibe con brazos abiertos porque Cristo ya llevó sobre sí aquello que nosotros nunca habríamos podido cargar. Pedro escribe que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Observa la palabra preciosa. No es una sangre cualquiera. Tiene un valor infinito porque pertenece al Hijo eterno de Dios. Por eso ninguna culpa es demasiado grande. Ningún pasado demasiado oscuro. Ninguna historia demasiado rota. Donde la gracia de Cristo llega, comienza una nueva creación. Quizá hoy alguien aún carga heridas antiguas. Tal vez has permitido que los errores del pasado definan quién eres. Quizá escuchas constantemente una voz interior que repite, «Nunca cambiarás». Pero esa voz no proviene del buen pastor. Jesús nunca habla para destruir la esperanza. Él convence de pecado para conducir al arrepentimiento, pero inmediatamente ofrece restauración, perdón y vida nueva. La cruz nunca humilla a que se acerca con sinceridad. La cruz levanta. La cruz restaura. La cruz transforma. Y cuando esta verdad desciende al corazón, ocurre algo maravilloso. La oración deja de ser una conversación llena de miedo y se convierte en el encuentro confiado de un hijo con su padre. La adoración deja de ser una obligación religiosa y nace como una respuesta espontánea de gratitud. La obediencia deja de sentirse como una carga y comienza a verse como un privilegio. Todo cambia cuando comprendemos cuánto costó nuestra redención. Sin embargo, aún queda una pregunta que muchos creyentes enfrentan cada día. Si Cristo ya obtuvo esta victoria perfecta, ¿por qué seguimos luchando contra pensamientos de condenación, mentira y desánimo? La respuesta no está en buscar nuevas experiencias extraordinarias. Está en descubrir el arma que el mismo Jesús utilizó cuando enfrentó la tentación en el desierto. Y lo que ocurrió en aquel lugar árido continúa enseñando a cada creyente cómo permanecer firme, incluso cuando las voces del enemigo intentan sembrar duda en el corazón. Toda batalla espiritual tiene un campo de combate invisible. Muchos imaginan que las luchas más importantes ocurren a su alrededor. Las circunstancias difíciles, las malas noticias, las pérdidas inesperadas o los conflictos con otras personas. Sin embargo, la Biblia revela que, antes de manifestarse en nuestras acciones, toda batalla comienza mucho más cerca, en nuestros pensamientos. Es allí donde se libra una guerra silenciosa que puede conducir al desánimo o a la esperanza, a la incredulidad o a la fe. Por eso el enemigo rara vez comienza atacando las manos del creyente. Primero intenta conquistar su mente. No fue diferente desde el principio. En el jardín del Edén, la serpiente no obligó a Eva a desobedecer. Antes sembró una pregunta cuidadosamente diseñada. ¿Con qué Dios les ha dicho? Aquella pregunta parecía inocente, pero escondía un propósito profundo. Si lograba sembrar duda acerca del carácter de Dios, la desobediencia llegaría por sí sola. Primero debía hacer que Eva desconfiara del corazón de su Creador. Después, el pecado aparecería como una consecuencia. Y la estrategia no ha cambiado.
Todavía hoy, muchas de las batallas que enfrentamos comienzan con pensamientos como estos. Quizá Dios ya no me escucha. Tal vez nunca cambiaré. No soy suficientemente bueno. Mi pasado me perseguirá para siempre. Estoy solo. No hay esperanza. Son frases que parecen surgir naturalmente, pero cuando contradicen las promesas de Dios, dejan de ser simples pensamientos. Se convierten en mentiras que buscan establecerse en el corazón. Por eso Jesús nos dejó un ejemplo extraordinario durante su tiempo en el desierto. Después de 40 días de ayuno, cuando su cuerpo experimentaba cansancio extremo, Satanás apareció para tentarlo. Resulta significativo que el enemigo eligiera precisamente un momento de aparente debilidad física. Muchas veces ocurre igual con nosotros. Las dudas suelen llegar cuando estamos agotados, decepcionados o atravesando temporadas difíciles. Sin embargo, la respuesta de Jesús sorprende. No inició una larga discusión. No buscó impresionar con manifestaciones sobrenaturales. No respondió con emociones. Cada vez que fue tentado pronunció exactamente la misma expresión. Escrito está: 3 palabras, 3 respuestas, 3 victorias. Cada tentación fue enfrentada con la autoridad de la palabra de Dios. Esto nos enseña algo profundamente práctico. La verdad no necesita ser inventada. Ya fue revelada. Nuestro llamado no consiste en fabricar nuevas respuestas, sino en permanecer firmes en aquello que Dios ya ha dicho. Observa además un detalle fascinante. El enemigo también citó las Escrituras. Eso demuestra que conocer algunos versículos aislados no siempre significa comprender la voluntad de Dios. Satanás utilizó el Salmo 91 fuera de contexto para intentar manipular a Jesús. Cristo respondió interpretando correctamente la palabra con la misma palabra. Qué importante resulta este principio para la iglesia actual. Vivimos rodeados de opiniones. Cada día aparecen nuevas filosofías, nuevas tendencias, nuevas ideas sobre Dios, nuevas maneras de interpretar la verdad. Pero la fe cristiana nunca ha descansado sobre la opinión cambiante de la cultura. Descansa sobre la palabra eterna de Dios. Isaías escribió: La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Todo cambia. Las generaciones cambian. Las circunstancias cambian. Las emociones cambian. Pero Dios nunca modifica sus promesas. Y precisamente por eso su pueblo puede caminar con seguridad. Tal vez recuerdes la historia del rey Josías. Durante muchos años el pueblo había olvidado la ley de Dios. El templo seguía en pie. Continuaban ciertas prácticas religiosas, pero la palabra había quedado cubierta por el polvo del abandono. Hasta que un día ocurrió algo extraordinario. Mientras restauraban el templo, encontraron el libro de la ley. Cuando Josías escuchó su lectura, rasgó sus vestidos. Comprendió cuánto se habían alejado del Señor. Sin embargo, lejos de desesperarse, comenzó una profunda reforma espiritual. No empezó construyendo un ejército. No comenzó fortaleciendo la economía. Todo comenzó restaurando la palabra. Porque donde la verdad vuelve a ocupar el centro, la vida empieza a transformarse. Lo mismo sucede en nuestros hogares. Una familia puede atravesar dificultades. Puede haber preocupaciones económicas, problemas de salud, momentos de incertidumbre. Pero cuando la palabra vuelve a ocupar el lugar principal, algo cambia silenciosamente. No siempre cambian inmediatamente las circunstancias. Primero cambia el corazón. Y cuando el corazón cambia, también cambia la manera de enfrentar cada situación. El apóstol Pablo entendía muy bien esta realidad. Por eso escribió en Romanos: No se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Observa que habla de renovación. No ocurre en un solo día. Es un proceso constante. Cada vez que abrimos las Escrituras, Dios va reemplazando una mentira por una verdad. Donde antes había condenación, coloca gracia. Donde había desesperanza, siembra esperanza. Donde había temor, produce confianza. Donde había orgullo, cultiva humildad. La palabra trabaja desde adentro hacia afuera. Quizá alguna vez has sentido que lees la Biblia y aparentemente nada cambia. Pero piensa en una semilla. Durante semanas parece que no sucede absolutamente nada. Sin embargo, debajo de la tierra las raíces están creciendo. Lo invisible prepara lo visible. Así obra también la Escritura. Muchas veces no percibimos inmediatamente su efecto, pero lentamente comienza a transformar nuestra manera de pensar, hablar, decidir y vivir. Por eso el salmista preguntó: ¿con qué limpiará el joven su camino?
Y respondió, con guardar tu palabra. No dijo con más fuerza de voluntad. No dijo con mejores emociones. Dijo con la palabra, porque aquello que llena el corazón termina moldeando toda la vida. Aquí encontramos una diferencia importante entre una fe superficial y una fe madura. La fe superficial depende del estado de ánimo. Cuando todo marcha bien, alaba. Cuando llegan dificultades, duda. En cambio, la fe madura aprende a descansar en la fidelidad de Dios incluso cuando todavía no comprende el camino. Eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Recibió una promesa cuando humanamente parecía imposible. Pasaron años, décadas. Las circunstancias parecían contradecir completamente aquello que Dios había dicho. Pero Romanos afirma que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. No porque ya viera el cumplimiento, sino porque confiaba en quien había hecho la promesa. Quizá hoy tú también estás esperando una respuesta, una restauración, una sanidad, una puerta abierta, una reconciliación. Y mientras esperas, aparecen voces que intentan convencerte de abandonar la esperanza. Es precisamente allí donde la palabra se convierte en tu ancla, no porque niegue la realidad, sino porque te recuerda que la realidad definitiva pertenece a Dios. La Escritura nunca invita al creyente a ignorar las dificultades. Lo invita a mirarlas desde una perspectiva más alta, desde el trono donde Cristo ya reina, desde la cruz donde la victoria ya fue obtenida, desde la tumba vacía que anuncia que ninguna oscuridad tiene la última palabra. Sin embargo, conocer estas verdades conduce inevitablemente a una pregunta aún más profunda. Si la palabra transforma nuestra mente y fortalece nuestra fe, ¿cómo cambia también nuestra identidad? Porque muchos conocen versículos de memoria, pero todavía viven como si siguieran siendo esclavos del pasado. Y descubrir quiénes somos realmente en Cristo abrirá una puerta que transformará no solamente nuestra manera de pensar, sino toda nuestra forma de vivir. Hay una diferencia inmensa entre ser libre y saber que eres libre. Esa diferencia ha marcado la vida de innumerables creyentes. Muchos han recibido el perdón de Dios, pero siguen caminando como si todavía llevaran cadenas invisibles. Han aceptado a Cristo con sinceridad, pero continúan definiéndose por sus errores, por sus heridas o por las palabras que alguien pronunció sobre ellos hace muchos años. Es como si hubieran salido de una prisión, pero siguieran viviendo con la puerta abierta, convencidos de que aún pertenecen a la celda. Por eso una de las obras más profundas que Dios realiza no ocurre únicamente cuando transforma nuestras circunstancias. Ocurre cuando transforma nuestra identidad. La Biblia utiliza una palabra extraordinaria para describir esta realidad: redención. En el mundo antiguo, redimir significaba pagar el precio necesario para liberar a un esclavo. Una persona podía recuperar su libertad únicamente cuando alguien cancelaba completamente su deuda. Después de ese momento, nadie tenía derecho a reclamarla como propiedad. Cuando el Nuevo Testamento declara que Cristo nos redimió, está utilizando precisamente esa imagen. No fuimos simplemente perdonados. Fuimos comprados. No pertenecemos más al reino del pecado. No pertenecemos más a la oscuridad. Ahora pertenecemos a Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Observa cuidadosamente lo que Pablo no dice. No afirma que Cristo simplemente nos enseñó cómo escapar. No dice que nos mostró un camino para intentarlo. Dice que Él mismo tomó sobre sí aquello que nosotros nunca podríamos cargar. Eso cambia completamente la manera en que vemos nuestra vida. Muchos creyentes pasan años intentando demostrar que son dignos del amor de Dios. Pero el Evangelio nunca dice: compórtate mejor para que Dios te ame. Dice exactamente lo contrario. Dios te amó primero. Y porque te amó, envió a su Hijo. Porque te amó, abrió un camino de reconciliación. Porque te amó, ahora puedes vivir como hijo y no como esclavo. Romanos 8 desarrolla esta verdad con una belleza impresionante. Pablo explica que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Aquella palabra Abba era profundamente íntima. No era una expresión fría. Era la forma en que un niño pequeño llamaba con confianza a su padre. Jesús abrió ese privilegio para todos los que creen en Él. Piensa por un momento en lo extraordinario de esta realidad. El Dios que creó las galaxias, el Señor que sostuvo el mar con su palabra, el Rey eterno del universo, invita al creyente a acercarse como un hijo amado. Eso supera cualquier mérito humano. No somos hijos porque nunca fallemos.
Somos hijos porque Cristo nos hizo parte de su familia. Sin embargo, aquí aparece una lucha que muchos experimentan. Aunque Dios nos llama hijos, nuestra memoria muchas veces sigue llamándonos por el nombre del pasado. Hay personas que continúan diciendo, soy un fracaso, siempre seré igual, nunca podré cambiar. Después de todo lo que hice, Dios apenas me tolera. Pero ninguna de esas frases proviene del corazón del Padre. El enemigo conoce muy bien el poder de la identidad. Si logra convencer a un creyente de que sigue siendo esclavo, ese creyente comenzará a vivir como esclavo, aun cuando Cristo ya lo hizo libre. Algo parecido ocurrió con el pueblo de Israel. Después de salir milagrosamente de Egipto, continuaban pensando como esclavos. Aunque el Mar Rojo había quedado atrás, aunque Faraón ya no tenía autoridad sobre ellos, aunque Dios enviaba el maná cada mañana, muchas veces seguía mirando hacia atrás. Extrañaban la tierra de donde Dios los había sacado. Qué fácil resulta juzgarlos. Y qué parecido es, en ocasiones, nuestro propio corazón. Cristo rompe nuestras cadenas, pero nosotros seguimos cargando viejas culpas. Cristo declara que somos nuevas criaturas, pero nosotros seguimos creyendo las voces antiguas. Cristo nos llama hijos, y nosotros seguimos respondiendo como huérfanos. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No dice que algunas cosas cambian, habla de una nueva creación. Eso no significa que inmediatamente desaparezcan todas nuestras luchas. Significa que ahora existe una nueva naturaleza creciendo dentro de nosotros. Un nuevo corazón, una nueva dirección, un nuevo propósito. La transformación cristiana no consiste únicamente en dejar ciertos hábitos. Consiste en aprender a vivir conforme a la identidad que Dios ya nos regaló. Quizá por eso Jesús dedicó tanto tiempo a restaurar personas que habían sido rechazadas por la sociedad. Observa cómo trató a Zaqueo. Todos lo conocían como el cobrador de impuestos corrupto. Pero Jesús vio algo que nadie más veía. No vio solamente su pasado. Vio al hombre que podía llegar a ser mediante la gracia. Mira también a la mujer sorprendida en adulterio. Los acusadores solo podían ver su pecado. Jesús vio una vida que todavía podía ser restaurada. Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No aprobó el pecado, pero tampoco permitió que el pecado definiera para siempre la identidad de aquella mujer. Así actúa nuestro Salvador. Nunca minimiza el pecado, pero jamás abandona al pecador arrepentido. Él restaura, Él levanta, Él hace nuevas todas las cosas. Quizá mientras escuchas estas palabras, todavía cargas etiquetas que alguien colocó sobre tu vida hace muchos años. Tal vez fueron palabras pronunciadas durante tu infancia. Tal vez fue una traición, un fracaso, una pérdida, una etapa oscura que todavía te persigue. Pero quiero recordarte algo profundamente consolador. La voz que tiene la última palabra sobre tu identidad no pertenece a tus circunstancias, no pertenece a tus errores, no pertenece a otras personas. Pertenece únicamente a Jesucristo. Y cuando declara que eres perdonado, eres perdonado. Cuando declara que eres adoptado, eres hijo. Cuando declara que eres una nueva creación, ningún pasado puede cancelar esa verdad. Por supuesto, esto no significa que la vida cristiana deje de tener batallas. Todavía enfrentaremos tentaciones. Todavía habrá pruebas. Todavía existirán días de cansancio. Pero ahora luchamos desde una posición completamente distinta. No luchamos para ganar el amor del Padre. Luchamos porque ya somos amados. No obedecemos para convertirnos en hijos. Obedecemos porque ya pertenecemos a su familia. Y esa diferencia transforma absolutamente todo. Sin embargo, aún existe un regalo que muchos creyentes conocen solo de manera superficial. No basta con saber que somos hijos. Dios ha decidido habitar personalmente en aquellos que le pertenecen. Y cuando comprendemos quién vive realmente dentro del creyente, el miedo comienza a perder toda autoridad, porque descubrimos que nunca caminamos solos. Hay una pregunta que todo creyente debería hacerse al menos una vez en la vida. ¿Cuándo enfrentas una prueba, realmente crees que estás solo? La respuesta parece evidente. Casi todos diríamos que no. Sabemos que Dios está con nosotros porque lo hemos leído en la Biblia. Lo hemos escuchado en sermones. Lo hemos cantado en innumerables himnos. Sin embargo, existe una enorme diferencia entre creer intelectualmente que Dios está presente y vivir cada día plenamente conscientes de su presencia. Muchos hijos de Dios conocen las promesas,
pero atraviesan sus días como si caminaran sin compañía. Oran como si Dios estuviera lejos. Luchan como si dependieran únicamente de sus propias fuerzas. Se enfrentan a las dificultades con un corazón agotado porque, sin darse cuenta, olvidan uno de los regalos más extraordinarios que Cristo dejó a su iglesia. El Espíritu Santo no vino solamente para visitarnos. Vino para habitar en nosotros. Antes de la cruz, la presencia de Dios descendía sobre personas específicas para cumplir determinadas misiones. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu fortaleciendo jueces, guiando profetas, capacitando reyes y llenando de sabiduría a quienes Dios llamaba para una tarea especial. Pero incluso aquellos hombres sabían que esa manifestación era distinta de la promesa que estaba por venir. Los profetas comenzaron a anunciar un día completamente nuevo. Ezequiel escribió que Dios quitaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne. Añadió además una promesa asombrosa: pondré mi espíritu dentro de ustedes. Joel declaró que llegaría el tiempo cuando el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne. Durante siglos, Israel esperó el cumplimiento de esas palabras. Y finalmente llegó Jesús. La noche antes de ir a la cruz, mientras compartía la última cena con sus discípulos, les dijo algo que seguramente resultó difícil de comprender. Les conviene que yo me vaya. ¿Cómo podía ser conveniente que el Maestro partiera? Habían caminado con él. Habían visto milagros. Habían escuchado su voz. Habían contemplado cómo calmaba el mar, sanaba enfermos y levantaba a los caídos. Sin embargo, Jesús explicó que, después de su partida, enviaría al Consolador. No sería simplemente otro maestro. No sería un visitante ocasional. Sería Dios mismo viviendo dentro de cada creyente. ¡Qué privilegio tan extraordinario! La presencia que antes habitaba en el lugar santísimo ahora establecería su morada en el corazón de quienes pertenecen a Cristo. Por eso Pablo hace una pregunta sorprendente en 1 Corintios. ¿No saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? Observa cuidadosamente esa afirmación. No dice que el templo sea un edificio. No habla de paredes construidas por manos humanas. Habla del creyente. Cada hijo de Dios se convierte en un lugar donde el Señor decide habitar. Cuando esta verdad desciende al corazón, muchas cosas comienzan a cambiar. La oración deja de ser un intento desesperado por encontrar a un Dios distante. Se convierte en una conversación con aquel que ya está presente. La adoración deja de depender del lugar donde nos encontramos. Podemos adorar mientras caminamos, mientras trabajamos, mientras servimos o incluso en medio del dolor, porque su presencia no está limitada por un espacio físico. Él permanece con nosotros. Jesús prometió: no los dejaré huérfanos. ¡Qué expresión tan llena de ternura! El Señor sabía que vendrían persecuciones. Sabía que llegarían enfermedades. Sabía que algunos enfrentarían pérdidas, cárceles e incluso el martirio. Pero también sabía que nunca caminarían solos. Esa certeza sostuvo a la iglesia primitiva. Cuando Pedro fue encarcelado, no estaba abandonado. Cuando Pablo naufragó, Dios seguía presente. Cuando Esteban levantó la vista mientras era apedreado, contempló la gloria del Señor porque el Espíritu lo fortalecía incluso en sus últimos momentos. La presencia del Espíritu nunca elimina necesariamente la tormenta, pero transforma completamente la manera en que atravesamos la tormenta. Piensa en los discípulos navegando en medio del mar de Galilea. Las olas golpeaban violentamente la embarcación. El viento parecía tener el control. Ellos pensaban que todo había terminado. Mientras tanto, Jesús permanecía en la barca. La tormenta era real, el miedo también, pero la presencia del Salvador era una realidad aún mayor. Lo mismo sucede con nosotros. Hay temporadas donde las dificultades parecen multiplicarse. Quizá hoy alguien enfrenta un diagnóstico inesperado. Tal vez otra persona vive la incertidumbre económica. Alguien más ora por un hijo que se ha alejado del Señor. Otro lleva meses esperando una respuesta que todavía no llega. Las olas son distintas para cada uno, pero la presencia de Cristo sigue siendo la misma. Aquí encontramos una de las declaraciones más consoladoras del Nuevo Testamento. En Romanos 8, Pablo afirma que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Observa la delicadeza de esa obra. No solamente nos fortalece, también nos recuerda quiénes somos. Cuando el enemigo intenta sembrar duda, el Espíritu confirma nuestra identidad. Cuando el corazón se llena de ansiedad, Él produce una paz que supera todo entendimiento. Cuando las palabras ya no alcanzan para orar, Pablo dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué esperanza tan maravillosa!
Incluso cuando no sabemos cómo orar, Dios sigue obrando. Incluso cuando las lágrimas sustituyen las palabras, el Espíritu continúa intercediendo. Incluso cuando nuestra fe parece pequeña, la fidelidad de Dios permanece intacta. Quizá una de las mayores evidencias de su presencia no sea un milagro visible. Quizás sea la paz inexplicable que llega en medio de una situación imposible. Esa paz que el mundo no comprende. Esa fortaleza que aparece cuando ya no quedan fuerzas humanas. Ese consuelo que sostiene al creyente aun cuando las circunstancias todavía no cambian. Jesús dijo, «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da». La paz del mundo depende de que todo marche bien. La paz de Cristo permanece incluso cuando el camino se vuelve incierto. Y esa diferencia cambia completamente la vida del creyente. Por eso Pablo pudo escribir desde una prisión. Por eso Silas cantaba en medio de los azotes. Por eso tantos cristianos, a lo largo de los siglos, atravesaron persecuciones con una serenidad que sorprendía incluso a quienes los observaban. No era fortaleza humana, era la presencia del Espíritu Santo sosteniéndolos desde dentro. Sin embargo, esa presencia también produce otra transformación. No solamente nos consuela, nos guía. Jesús dijo que el Espíritu nos conduciría a toda la verdad. Eso significa que la vida cristiana nunca fue diseñada para depender únicamente de nuestra inteligencia. Cada decisión importante puede ser presentada delante del Señor. Cada paso puede ser acompañado por su dirección. Cada día puede convertirse en una oportunidad para escuchar su voz mediante la Escritura, la oración y una vida de obediencia. Y cuanto más aprendemos a caminar con Él, más descubrimos que la verdadera fortaleza no consiste en evitar todas las pruebas. Consiste en permanecer firmes mientras Cristo nos sostiene. Pero aún queda una enseñanza que completa este viaje. Porque conocer la autoridad de Cristo, comprender la obra de la cruz, renovar la mente mediante la palabra, vivir como hijos y caminar con el Espíritu conduce inevitablemente a una pregunta decisiva. ¿Cómo permanecemos firmes durante toda la vida, incluso cuando las respuestas tardan en llegar y las pruebas parecen prolongarse más de lo esperado? La respuesta abrirá la última etapa antes de nuestra oración final, donde descubriremos que la perseverancia del creyente nunca depende únicamente de su fuerza, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. Hay temporadas en la vida en las que la fe parece sencilla. Las oraciones encuentran respuestas rápidamente. La salud acompaña. La familia disfruta de paz. El trabajo prospera. Y resulta natural levantar las manos para agradecer al Señor. Pero tarde o temprano llega un momento que pone a prueba el corazón de todo creyente. Es el tiempo del silencio. Ese periodo en el que seguimos orando, pero la respuesta aún no aparece. Seguimos confiando, pero las circunstancias parecen decir lo contrario. Seguimos creyendo, aunque los ojos todavía no contemplen aquello que Dios prometió. Y es precisamente allí donde la fe deja de ser una emoción para convertirse en una decisión diaria. Porque cualquiera puede confiar cuando todo marcha bien. La verdadera madurez espiritual comienza cuando decidimos confiar incluso mientras esperamos. La Biblia está llena de hombres y mujeres que atravesaron largos tiempos de espera. Abraham recibió una promesa cuando todavía no tenía hijos. Dios le aseguró que sería padre de una gran nación. Sin embargo, los años comenzaron a pasar. Después pasaron décadas. Cada cumpleaños parecía recordar lo imposible de aquella promesa. Humanamente hablando, el tiempo jugaba en su contra. Pero Pablo escribe en Romanos que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo ya envejecido. No ignoró la realidad. Simplemente decidió darle más autoridad a la promesa de Dios que a las circunstancias visibles. Esa es una diferencia enorme. La fe bíblica nunca consiste en negar los problemas. Consiste en mirar los problemas desde la perspectiva de Dios. Lo mismo ocurrió con José. Cuando era joven recibió sueños extraordinarios. Veía un futuro preparado por el Señor. Pero inmediatamente después comenzaron las pruebas. Fue vendido como esclavo, traicionado por sus propios hermanos, acusado injustamente, olvidado en una prisión. Si alguien hubiera observado únicamente sus circunstancias, habría pensado que las promesas de Dios habían fracasado. Sin embargo, el Señor seguía escribiendo una historia mucho mayor de la que José podía comprender. Años más tarde, aquel joven olvidado se convertiría en instrumento para salvar a miles de personas durante una gran hambruna. Qué importante resulta recordar esto. Muchas veces Dios está obrando detrás del escenario, mientras nosotros solamente vemos el telón cerrado. No confundas el silencio de Dios con su ausencia.
Él continúa trabajando incluso cuando todavía no puedes verlo. Isaías 55 declara que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Eso significa que Dios contempla el cuadro completo mientras nosotros apenas vemos un pequeño fragmento. Un niño puede no entender por qué su padre toma determinadas decisiones, pero el Padre sí conoce aquello que el Hijo todavía ignora. Así sucede con nuestro Padre Celestial. Su sabiduría nunca llega tarde. Su propósito nunca fracasa. Su amor nunca disminuye. Quizá por eso Santiago escribe algo que, al principio, parece difícil de aceptar. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo puede alguien alegrarse en medio de una prueba? La respuesta aparece inmediatamente, porque la prueba de la fe produce paciencia, y la paciencia desarrolla una obra completa en el creyente. Dios no disfruta viendo sufrir a sus hijos, pero sabe utilizar incluso las temporadas difíciles para formar un carácter semejante al de Cristo. Piensa en un alfarero. Cuando toma el barro entre sus manos, comienza un proceso delicado. Presiona, moldea, corrige, vuelve a comenzar. Desde la perspectiva del barro, cada movimiento podría parecer incómodo, pero el alfarero ya contempla la vasija terminada. Nuestro Padre también ve aquello que todavía no alcanzamos a imaginar. Las pruebas no siempre significan que Dios nos está alejando. Muchas veces significan precisamente lo contrario. Está preparándonos para algo mayor. David comprendió esta verdad durante los años que pasó huyendo del rey Saúl. Ya había sido ungido como futuro rey de Israel. Sin embargo, antes de ocupar el trono vivió escondido en cuevas, perseguido y rechazado. ¿Por qué Dios permitió aquel camino tan largo? Porque antes de gobernar un reino, David necesitaba aprender a depender completamente del Señor. Las cuevas prepararon al rey. Las lágrimas fortalecieron su confianza. Las dificultades profundizaron su adoración. Y muchas de las promesas que hoy nos consuelan nacieron precisamente durante aquellos años de espera. Quizá el Salmo 23 sea el mejor ejemplo. Cuando David escribió, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». No estaba viviendo una vida libre de problemas. Había conocido gigantes, persecuciones, pérdidas, traiciones, y aún así podía afirmar que Dios seguía siendo suficiente. Eso solamente puede decirlo un corazón que ha aprendido a descansar en la fidelidad del buen pastor. Tal vez hoy tú también atraviesas una temporada donde todo parece lento. Has orado por la restauración de tu matrimonio, por la conversión de un hijo, por una oportunidad de trabajo, por sanidad, por dirección, y todavía no ves aquello que esperas. Permíteme recordarte algo que las Escrituras enseñan una y otra vez. Dios nunca desperdicia una espera. Mientras tú esperas la respuesta, Él fortalece tu carácter. Mientras esperas, profundiza tu confianza. Mientras esperas, te enseña a depender menos de tus propias fuerzas y más de su gracia. Eso explica por qué Pablo podía escribir en Romanos 8 una de las promesas más conocidas de toda la Biblia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observa cuidadosamente. No dice que todas las cosas sean buenas. Hay pérdidas que duelen. Hay enfermedades que hacen llorar. Hay despedidas profundamente difíciles. Pero Dios posee una capacidad que solamente Él tiene. Tomar incluso aquello que parecía destruirnos y transformarlo en una herramienta para su gloria y nuestro crecimiento. La cruz es la prueba suprema. Lo que parecía la mayor derrota de la historia terminó convirtiéndose en la victoria más grande del universo. Si Dios pudo hacer eso con la cruz, también puede escribir esperanza sobre las páginas más difíciles de nuestra historia. Aquí encontramos otra promesa que fortalece enormemente el corazón. Isaías 54 minutos y 17 segundos declara, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Observa que el Señor no promete que nunca existirán armas. Dice que no prosperarán. Habrá pruebas, habrá oposición, habrá días difíciles, pero ninguna de esas cosas tendrá la última palabra sobre quienes permanecen en Cristo, porque el destino del creyente no está determinado por la intensidad de la tormenta. Está asegurado por la fidelidad del Dios que sostiene la barca, y cuando esta verdad echa raíces profundas, desaparece la necesidad de vivir dominados por el miedo. La fe madura aprende a descansar, aprende a esperar, aprende a seguir obedeciendo incluso cuando todavía no comprende todo el camino. Sin embargo, toda esta travesía conduce ahora al momento más hermoso de nuestro recorrido, porque después de comprender la autoridad de Cristo, la obra de la cruz, el poder de la palabra,
la identidad como hijos, la presencia del Espíritu y la perseverancia en las promesas, queda una realidad que transforma definitivamente toda la vida. Cuando un corazón permanece así en el Señor, comienza a reflejar naturalmente el carácter de Jesucristo. Y esa transformación silenciosa se convierte en el testimonio más poderoso que un creyente puede ofrecer al mundo. Existe una evidencia del poder de Dios que ninguna persona puede falsificar por mucho tiempo. No es un discurso elocuente, no es el conocimiento de muchos versículos, no es la apariencia religiosa. Es una vida que, poco a poco, comienza a parecerse a Jesucristo. Esa ha sido siempre la mayor demostración del Evangelio. Los milagros pueden sorprender durante un momento. Un mensaje puede conmover el corazón por unas horas. Pero una vida transformada tiene poder de hablar todos los días, incluso cuando no pronuncia una sola palabra. Por eso Jesús nunca llamó simplemente a personas para que aprendieran nuevas enseñanzas. Las llamó para seguirlo. Y seguir a Cristo significa permitir que Él transforme cada rincón de nuestra existencia. El apóstol Pablo escribió algo que resume maravillosamente este proceso. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¡Qué declaración tan profunda! Pablo no estaba diciendo que había perdido su personalidad. Tampoco afirmaba que nunca volvería a cometer errores. Estaba confesando que el centro de su vida había cambiado. Antes vivía para sí mismo. Ahora vivía para Cristo. Ese es el verdadero milagro de la salvación. No consiste únicamente en preparar nuestro destino eterno. Comienza a transformar nuestro presente. El orgullo empieza a dar lugar a la humildad. El rencor comienza a convertirse en perdón. La desesperación deja espacio para la esperanza. La ansiedad aprende a descansar en las promesas de Dios. Y aunque el cambio no siempre ocurre de un día para otro, la dirección de la vida cambia para siempre. Jesús utilizó una imagen muy sencilla para explicar esta verdad. Dijo, «Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos». En una viña, una rama nunca produce fruto esforzándose desesperadamente. Produce fruto porque permanece unida al tronco. Toda su vida depende de esa conexión. Si permanece unida, recibe alimento, recibe fuerza, recibe vida, y el fruto aparece naturalmente. Así ocurre con el creyente. Muchas personas intentan cambiar únicamente mediante fuerza de voluntad. Se proponen ser más pacientes, más amorosas, más disciplinadas, más fieles, pero tarde o temprano descubren sus propios límites. Entonces comprenden que el verdadero cambio no nace del esfuerzo humano, nace de permanecer en Cristo. Cuanto más tiempo pasamos con Él en oración, más aprendemos su corazón. Cuanto más meditamos en su palabra, más comienzan nuestros pensamientos a parecerse a los suyos. Cuanto más obedecemos en las pequeñas decisiones diarias, más evidente se vuelve su carácter en nosotros. El fruto no se fabrica, crece, y el Espíritu Santo es quien produce ese crecimiento. Por eso Pablo enumera en Gálatas 5 los frutos del Espíritu. No habla primero de grandes ministerios. No comienza mencionando dones extraordinarios. Empieza con algo mucho más profundo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estas cualidades no aparecen porque una persona sea naturalmente buena. Aparecen porque Cristo está obrando dentro de ella. Y quizás este sea uno de los testimonios más poderosos que el mundo necesita contemplar. Vivimos en una sociedad donde abundan las palabras, pero escasean los ejemplos. Las personas buscan autenticidad. Necesitan ver que el Evangelio realmente transforma vidas, no perfeccionándolas instantáneamente, sino restaurándolas continuamente. Piensa en Pedro. Antes de conocer profundamente la gracia de Cristo, era impulsivo. Con frecuencia hablaba antes de pensar. Prometía más de lo que podía cumplir. Incluso negó al Señor durante la noche más difícil. Sin embargo, esa no fue la última página de su historia. Después de la resurrección, Jesús no lo rechazó. Lo buscó, lo restauró. Le preguntó 3 veces si lo amaba. No para humillarlo, sino para sanar aquello que el miedo había quebrantado. A partir de ese momento, Pedro comenzó una transformación que impactaría a generaciones enteras. No porque dejara de ser humano, sino porque aprendió a depender cada vez más de Cristo. Lo mismo ocurrió con Saulo de Tarso, un hombre convencido de que perseguía la verdad, mientras perseguía a la iglesia, hasta que un encuentro con Jesús cambió completamente la dirección de su vida. El perseguidor se convirtió en apóstol. El hombre lleno de violencia terminó anunciando el mensaje del amor de Dios por todo el mundo conocido.
Eso demuestra algo extraordinario. Nadie está demasiado lejos para la gracia de Dios. Ninguna historia es demasiado oscura. Ningún corazón es demasiado duro. Cuando Cristo transforma una vida, el pasado deja de definir el futuro. Quizá alguien que escucha este mensaje piensa, yo nunca podré ser como esos hombres de la Biblia. Y tienes razón. Por tus propias fuerzas, no. Pero tampoco ellos pudieron. Pedro no cambió solo. Pablo no cambió solo. Juan no cambió solo. Fue el Espíritu Santo quien realizó esa obra. Y continúa haciéndola hoy. Tal vez la transformación que Dios desea comenzar en tu vida no sea visible para los demás durante los primeros días. Quizá ocurra primero en el secreto, en la manera como respondes cuando alguien te hiere, en la decisión de perdonar en lugar de guardar resentimiento, en el hábito de abrir la Biblia antes de comenzar el día, en la oración sencilla que haces antes de dormir, en la paciencia con la que escuchas a tu familia, en la honestidad con la que trabajas cuando nadie está mirando. Son cambios pequeños, pero el reino de Dios muchas veces comienza precisamente así. Jesús comparó el reino con una semilla de mostaza, la más pequeña, la menos impresionante a simple vista, pero con el tiempo crece hasta convertirse en un árbol donde otros encuentran descanso. Así obra también Dios en nosotros. No desprecia los comienzos pequeños. Cada acto de obediencia prepara el siguiente. Cada decisión de fe fortalece la siguiente. Cada día de comunión con Cristo hace más profunda nuestra semejanza con Él. Y llega un momento en que otras personas comienzan a notar algo diferente. No necesariamente porque les hables constantemente, sino porque observan paz donde antes había ansiedad, perdón donde antes había amargura, esperanza donde antes había desesperación, amor donde antes existía egoísmo. Ese es el fruto que glorifica al Padre. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto y sean así mis discípulos. Observa que el objetivo final nunca es nuestra reputación, es la gloria de Dios. Una vida transformada señala hacia Cristo, hace visible su gracia, refleja su carácter, invita a otros a conocer al Salvador. Y cuando comprendemos esto, descubrimos que la mayor victoria no consiste simplemente en superar una dificultad. La mayor victoria consiste en parecernos cada día un poco más a Jesús. Sin embargo, ningún recorrido espiritual estaría completo sin detenernos a responder al mayor regalo que hemos recibido. Después de comprender la autoridad de Cristo, contemplar el poder de su cruz, renovar nuestra mente con su palabra, abrazar nuestra identidad como hijos, caminar con el Espíritu Santo, perseverar en sus promesas y permitir que Él transforme nuestro corazón, solo queda una respuesta posible: doblar las rodillas, levantar la mirada al cielo y hablar con nuestro Padre en una oración que reúna gratitud, arrepentimiento, confianza, esperanza y adoración, descansando finalmente en la paz que solo Jesucristo puede dar. Hemos recorrido juntos un largo camino. Comenzamos recordando que nuestra autoridad no nace de nuestras fuerzas, sino de la victoria que Jesucristo obtuvo en la cruz. Después contemplamos el inmenso amor de Dios revelado en el sacrificio del Cordero. Aprendimos que su palabra tiene poder de renovar nuestra mente cuando las dudas intentan ocupar nuestro corazón. Descubrimos que ya no vivimos como esclavos del pasado, sino como hijos adoptados por el Padre. Recordamos que el Espíritu Santo habita en nosotros y nunca nos abandona. Comprendimos que las promesas de Dios permanecen firmes aun cuando las circunstancias todavía no cambian. Y finalmente vimos que la mayor evidencia de una vida transformada es un corazón que cada día se parece un poco más a Jesucristo. Ahora no queda nada más importante que hacer. Es tiempo de hablar con nuestro Padre. Si puedes hacerlo, inclina tu cabeza. Si estás conduciendo o trabajando, simplemente abre tu corazón delante del Señor. No importa dónde te encuentres. Lo importante es que Dios está allí contigo. Oremos. Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti con humildad y con profunda gratitud. Gracias porque antes de que nosotros te buscáramos, tú ya habías preparado un camino para rescatarnos. Gracias porque cuando estábamos perdidos, tu amor salió a nuestro encuentro. Gracias porque la cruz de Jesucristo declaró para siempre que tu misericordia es más grande que nuestro pecado y que tu gracia es más fuerte que nuestra debilidad. Señor, reconocemos que muchas veces hemos permitido que el miedo gobierne nuestro corazón. Hemos mirado más las circunstancias que tus promesas. Hemos escuchado más las voces de la preocupación que la voz de tu palabra. Perdónanos por cada momento en que dudamos de tu fidelidad. Perdónanos por las ocasiones en que intentamos caminar con nuestras propias fuerzas. Hoy decidimos volver nuestros ojos hacia ti. Jesús,
Gracias por entregar tu vida en la cruz. Gracias porque cargaste aquello que nosotros nunca podríamos haber llevado. Gracias porque tu resurrección nos recuerda que ninguna tumba puede detener tus propósitos. Hoy confesamos con alegría que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestra esperanza eterna. Espíritu Santo, llena nuevamente nuestro corazón. Enséñanos a escuchar tu voz en medio del ruido de este mundo. Guíanos cuando tengamos que tomar decisiones difíciles. Consuélanos cuando las lágrimas parezcan no terminar. Fortalécenos cuando nuestras fuerzas humanas agoten. Haznos sensibles a tu dirección cada día. Padre, ponemos delante de ti a quienes hoy están atravesando tiempos difíciles. Mira al que lucha contra la enfermedad. Sostén al que siente el peso de la ansiedad. Abraza al que ha perdido a un ser querido. Da esperanza a que piensa que ya no existe salida. Fortalece al matrimonio que necesita restauración. Acerca nuevamente al hijo que se ha alejado de ti. Abre puertas de trabajo para quien las necesita. Provee sabiduría para quienes enfrentan decisiones importantes. Y recuerda a cada uno que nunca camina solo. Señor, también oramos por nuestro corazón. Arranca toda raíz de orgullo. Quita toda amargura escondida. Líbranos del resentimiento. Enséñanos a perdonar como tú nos perdonaste. Haznos pacientes con quienes nos rodean. Ayúdanos a responder con amor donde antes reaccionábamos con enojo. Que nuestras palabras traigan vida. Que nuestras acciones reflejen tu carácter. Que nuestra familia pueda ver a Cristo viviendo en nosotros. Padre, danos hambre de tu palabra. Que nunca llegue un día en que dejemos de buscarte. Haz que la Biblia sea nuestra guía cuando aparezca la confusión. Que la oración sea nuestro refugio antes que la preocupación. Que la adoración sea nuestra respuesta aún en medio de las pruebas. Que aprendamos a confiar en ti incluso cuando todavía no entendamos el camino. Porque sabemos que tus planes siempre son mejores que los nuestros. Señor, guarda nuestra mente. Cuando aparezcan pensamientos de derrota, recuérdanos tus promesas. Cuando llegue el temor, llénanos de tu paz. Cuando sintamos debilidad, recuérdanos que tu poder se perfecciona precisamente allí donde nuestras fuerzas terminan. Enséñanos a descansar en tu fidelidad. Haz que nunca olvidemos que somos tus hijos, que fuimos comprados por amor, que pertenecemos a Cristo, y que nada podrá separarnos jamás de tu amor. Padre, te damos gracias por cada respuesta que ya estás preparando, aunque todavía no podamos verla. Gracias porque tú sigues obrando en silencio. Gracias porque incluso las esperas tienen propósito. Gracias porque ninguna lágrima cae al suelo sin que tú la veas. Gracias porque ningún suspiro escapa a tu atención. Gracias porque nunca abandonas la obra que comienzas. Hoy elegimos confiar. Confiar cuando entendemos. Y confiar también cuando todavía no comprendemos. Elegimos caminar por fe. Elegimos permanecer en tu presencia. Elegimos creer que tu gracia seguirá sosteniéndonos cada mañana. Señor Jesús, haz de nuestra vida un reflejo de tu amor. Que quienes nos rodeen puedan encontrar esperanza al ver cómo tú transformas nuestro corazón. Que nuestras palabras animen. Que nuestras decisiones honren tu nombre. Que nuestras familias crezcan en la fe. Que nuestros hogares sean lugares donde tu paz gobierne. Y cuando llegue el día de encontrarnos cara a cara contigo, podamos escuchar aquellas palabras que todo creyente anhela oír. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hasta ese día, ayúdanos a permanecer firmes, con humildad, con obediencia, con alegría, con esperanza, y con una fe que descanse únicamente en ti. Porque tú eres nuestro pastor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Consolador, nuestro Rey, y toda la gloria, toda la honra y toda la adoración pertenecen únicamente a ti. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si esta reflexión fortaleció tu fe y te recordó las promesas de Dios, escribe amén en los comentarios como una expresión de confianza en el Señor. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que la esperanza nunca se encuentra en nuestras fuerzas, sino en Jesucristo. Y si deseas seguir creciendo cada día en la palabra de Dios, suscríbete al canal y acompáñanos nuevamente mañana para compartir otro tiempo en la presencia del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezcan contigo hoy, esta noche y siempre. Dios te bendiga y te conceda su paz.